Hola niños, ¿cómo están? Cuarta semana ya de esta primera unidad que venimos trabajando en el trabajo remoto, ¿verdad? Por internet, por estos videos demasiado dinámicos. Les recomiendo entonces que vayan sacando todos sus materiales necesarios para avanzar con la clase, lo mismo de siempre, cuaderno, libro, lápiz. Ojalá puedas estar en un lugar silencioso, tranquilo, y si quieres comer algo dulcecito para concentrarte mejor, lo puedes hacer. Recuerda también en tu cuaderno escribir el número de la semana, el número de la clase, el objetivo, ¿verdad? El contenido como tal. Si llegamos a trabajar preguntas del libro, siempre tienes que anotar las respuestas en tu cuaderno para luego enviar tus respuestas, ¿ya? Vamos a analizar, antes de comenzar la clase, algunas actividades de sus compañeros de clases anteriores. Si tú aún no envías desde la primera semana de clases tus actividades, lo puedes seguir haciendo hasta la fecha. Obviamente va a estar desfasado con la fecha, pero vamos a recibirlo igual. Si se dan cuenta que una compañera hizo un análisis de una infografía que tiene como tema el turismo y la ciberseguridad. Ella hacía la crítica, si ustedes pueden ver ahí en el apartado que dice organización, allá arribita, hizo la crítica que hay algunas imágenes que están un poco pequeñas y si es el tema principal deberían notarse más, ser más protagónicos. Acá a mi ladito, a este lado, perdón, hay una pequeña historia de cuarentena, la que me divirtió mucho, para que también la puedan leer. Y al otro ladito también hay un microcuento muy bueno que también me gustó, en donde la actividad donde trabajábamos los tipos de narradores. Felicitaciones a todos los compañeros que han enviado su actividad hasta el momento, están excelentes las actividades. Motivar a los que no han enviado nada todavía. Ya. Comencemos la clase. Veamos estas imágenes que están acá alrededor mío. ¿Hay alguna que tú reconozcas? ¿Hay alguna que te han contado, que has visto quizás en alguna película, alguna historia por ahí? Yo quiero decir la de arriba, que está acá arriba mío, que es el tuetué, que es un relato urbano de que hay un ave que tiene como un rostro de hombre, que si uno lo nombra 3 veces se aparece, que sobre todo está en el campo. Yo he estado muchas veces en el campo, jamás se me ha parecido el tuetué. He tenido miedo sí de llamarlo por esta historia que cuentan de él, pero no ha pasado nada, así que, pero siempre conozco a alguien que conoce a alguien que le pasó y que lo conoció. Si tienes ganas de anotar los nombres de estos personajes que están acá arriba y alguna experiencia personal tuya que quieras compartir, lo puedes hacer. Vayamos de lleno con esta información y el objetivo de nuestra clase dice, identificar los conceptos de mitos y leyendas, diferenciándolos entre ambos mediante la lectura comprensiva de textos. Para trabajar la clase de hoy día tienes que ir en la número 60, la página 60 de tu libro, para que vayamos acorde al contenido. Te hago las siguientes preguntas para que respondas personalmente en tu cuaderno. Se la puedes hacer a alguien de tu familia y anotar esa respuesta también. ¿Qué sabes sobre los mitos y las leyendas? Por ejemplo, yo sé que también son un juego de cartas porque cuando era más pequeña lo jugaba. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Anotemos ahí cuáles son nuestros supuestos y qué podrían tener en común. Ya, yo creo que tienen en común que parecen en un juego de cartas. Vayamos con el avance del contenido. Vayamos primero con los mitos para que vayamos de a poquito y diferenciándolos los unos de los otros. Los mitos, primero, son narraciones que nacen como una expresión colectiva sobre una cultura o un pueblo. ¿Ya? Entonces reúnen a un grupo de gente. Permiten la explicación del origen de la naturaleza y de las cosas de un determinado pueblo. Por ejemplo, un mito de cómo se creó la cordillera de los Andes o un mito de cómo el dios Inti, el dios del sol, reinó durante bastante tiempo. Es transmitida de generación en generación, o sea, la va contando el abuelo, del tío y así por cada miembro de la familia. Sus temas son la creación del universo, de la vida, de las emociones, el origen de los primeros hombres, ¿ya? Tiene que ver con mucho la historia, así que es parte de esto también. Sus personajes generalmente son dioses, son seres sobrenaturales o humanos con poderes, ¿ya? Tiene mucho que ver con la fantasía también este mito. Yo tengo acá un ejemplo. Los orígenes según los Bantú, que es una cultura del centro de África. Ellos tienen, para que lo lean después ustedes, un mito con respecto a cómo se crea, cómo se originó todo. Y si nos ponemos a hilar fino, toda cultura tiene su método de cómo se originó todo. La cultura china tiene una muy distinta a la de los mapuches, por ejemplo.
son culturas tan diferentes, tan lejanas las unas a las otras, que de por sí van a tener una historia distinta a su comienzo, ¿ya? Y esa es la gracia del mito, que a pesar de que sean un concepto en sí, por ejemplo, esto de que sea transmitido de generación en generación, que venga a explicar un acontecimiento de la naturaleza y todo, eso es general para todos, pero cada territorio, cada comunidad, cada cultura adopta el mito que ellos quieran adoptar y que esté relacionado en ese momento con sus dioses, que esté relacionado con el lugar donde viven, que esté relacionado con su lengua, ¿ya? Su forma de vestir también. Tengo otros ejemplos de mito, que el que le decía el de la riguita, el mito chino de la creación, muy distinto al anterior del centro de África. Y acá otro mito, ay, se me pierde otro mito que es de la caja de Pandora, ¿ya? Los mitos tienen que ver mucho con esto de los semidioses, dioses. Y hay un personaje que es bastante conocido que es Hércules, que es el hombre que está ahí con un tigre sobre su cabeza. Él es parte de la mitología griega, lo mismo que Medusa, que es la que tiene las serpientes en su cabeza, y todos los dioses del Olimpo que aparecen también ahí en las imágenes, ¿ya? Tenemos entonces el concepto de mito y ahora vayamos con las leyendas. Las leyendas son relatos folclóricos de carácter tradicional y popular. Intentan transmitir una enseñanza de valores. Ojo con esa parte que ya la diferencia del mito. Es transmitida de generación en generación, pero eso la hace ser igual, ¿ya? Se basa en hechos reales e incorpora elementos de la ficción. Su temática presenta la lucha entre el bien y el mal. ¿Qué podemos decir de los mitos? Los mitos tienen que ver con el concepto más general. Lo voy a volver a poner esta parte. Con un concepto más general, con la creación del primer hombre, con el mito de cómo se creó la cordillera de los Andes, de cuál fue el primer árbol, lo que tiene que ver con las primeras emociones, todo lo que tiene que ver mucho con lo histórico, pero con sus indicios, con los orígenes. En cambio, las leyendas es un relato como de un pueblo, una persona de otro país, de Venezuela, por ejemplo, probablemente si nunca vivió antes en Chile y nunca tuvo contacto con alguien en Chile, no va a conocer a lo mejor al chupacabras, que es la última imagen que está allá. A lo mejor no va a saber de el basilisco, que es ese como gallo, mitad lagarto, mitad vampiro, es medio feo. Y el que está acá al lado mío, el Yastay, que es una leyenda atacameña. Todas estas leyendas representan una cultura como tal, se transmiten de generación en generación, pero tiene la particularidad que siempre uno va a aprender algo de esa leyenda, siempre te va a dejar un aprendizaje, una enseñanza, así como, por ejemplo, los cuentos para niños pequeños. Y representan a una cultura en particular, ya el Trauco, por ejemplo, también es una de las leyendas bastante conocidas en nuestro país. Las leyendas difieren mucho de los lugares. Chile es un territorio muy ancho, muy largo y muy variado. Entonces, las leyendas del norte de nuestro país no van a ser las mismas de las leyendas del sur, ¿ya? Tienen que ver mucho con lo que es la popularidad, tiene que ver con lo que significa ser parte de un pueblo, ¿ya? Unos ejemplos acá de leyenda fue, por ejemplo, que está acá arriba es el Alicanto, que es una leyenda norteña que lo habíamos visto en un ejemplo anterior, ya de clases anteriores. Y la que está acá al costado es la Laguna del Inca, que es una leyenda que toma partes de nuestro país, algunas ciudades que la repercuten oralmente, pero tiene su originalidad también en vocablos bolivianos y incas que también la mencionan, ¿ya? La laguna del Inca no es de Perú, la laguna del Inca está acá en los Andes, ¿ya? Pero aún así se masificó tanto de generación en generación que le fui contando, que se fue expandiendo por varias partes del continente en este sentido, ¿ya? Vayamos un poco con los ejemplos y aplicando. Si tú consideras que quieras poner pausa en algún momento de este video, lo puedes hacer. Ya te recomiendo que si tienes alguna duda puedas volver a la página 60 que habíamos dicho que también viene una pequeña ayudita con los conceptos. ¿Ya? Página 62 a la 65 vas a encontrar el texto La noche de Tatú. Para los que estuvieron las primeras semanas de clase, igual la vimos en el colegio, la alcanzamos a ver un ratito. ¿Ya? Vamos a leer este mito peruano y luego de leer ese mito peruano, vas a leer una leyenda inca, que es Mamiña, la niña de mis ojos, ¿ya? Vas a hacer la lectura de ambos textos y después de hacer la lectura, puedes seguir con este video. Te recomiendo generar pausas en tu lectura, pensar antes de leer, reflexionar durante la lectura y después de la lectura. Es así, estás aplicando las estrategias de lectura como tal y de comprensión lectora. Luego de que hayas leído ambos textos, tienes que realizar esta tabla que está acá.
Te pido primero que lo observes y veas su título. ¿Qué características los hacen ser mito y leyenda? Leíste el mito de la noche de Tatú y la leyenda de Mamiña, la niña de mis ojos. Cada uno representa a una cultura, cada uno tiene sus características, pero también cada uno por algo es un mito y no una leyenda. Y ahí es donde la gente también suele confundirse mucho. Te puse dos ejemplos para los dos textos. En el mito representa la cultura peruana y en la de la leyenda se transmite una enseñanza. Esas son características que debe tener cada mito y cada leyenda y que las tiene presente estos ejemplos que leímos. La segunda dice, su tema tiene que ver con la explicación de un suceso natural en el mito, ¿ya? Y en Mamiña la leyenda es de carácter folclórico. Todas las características que tú encuentres que debe tener una leyenda en el texto de Mamiña, tú las vas a anotar. Todas las características de un mito que debe tener cada mito, en este caso la noche de Tatú, tú las vas a anotar. Y ojo, si consideras que hay algo que falta, también lo puedes dejar anotado, ¿ya? Pero identifica qué es que falta, que se carece en el texto. Completa el cuadro con las características que hacen de cada uno de estos textos un mito y una leyenda como tal. La actividad entonces va a realizar el cuadro que vimos en la diapositiva anterior y vas a responder a esta pregunta terminando con esta tabla. ¿Crees que en una sociedad actual se sigue creyendo en mitos y leyendas? ¿Por qué? Recordemos que los mitos y leyendas tienen mucho que ver con lo fantasioso, con lo superpoderoso, ¿verdad? Y muchas veces eso en la vida real no es considerado. O puede que sí, o puede que no sea tema. Tu opinión la tienes que plasmar respondiendo a esta pregunta en tu cuaderno. Recuerda que debes enviar tu tablet, la respuesta a esta pregunta, a los correos correspondientes acá. Si trabajas con la profesora del proyecto de integración, con la tía Flor, se lo envías a su correo. Gracias por participar de esta primera clase de la cuarta semana. Vamos ya cerrando los ciclos y espero los trabajos de quienes no les han enviado todavía.